Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8 al versículo 19 es la lectura que tendremos el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículos desde el 8 al 19. Espero que lo haya encontrado y me acompañe entonces en la lectura. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Tome asiento, hermanos. El título del sermón de hoy día, hermanos, es el ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe. Recordamos que, viendo el capítulo 11 del libro de los Hebreos, habla fundamentalmente, ¿cierto?, de la fe. Hasta la semana, pasada, habíamos estado también hablando de los héroes de la fe. Habíamos hablado particularmente de Abel, Enoc y Noé. Y también llegamos a la conclusión de lo que sostuvo su fe, o lo que lo sostuvo en fe, fue ciertamente la obra de Dios, la cual, valga la redundancia, les concedió una fe verdadera. Esto está enmarcado, hermanos, en la enumeración de los héroes de la fe que el autor del libro de los Hebreos está haciendo, ¿cierto? Y en este mismo capítulo vamos a seguir viendo lo que dice. La semana pasada habíamos visto hasta el versículo 7, hoy día vamos a tomar entonces desde el versículo 8 que acabamos de leer. Y leemos, por tanto, versículos 8 y 9. Dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir luego al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si hablamos, hermanos, de fe, como estamos hablando en el capítulo 11 de los Hebreos, cualquier cristiano, cualquier judío, cuando se hable de fe, inmediatamente va a relacionar esto ¿con quién? Con el padre de la fe, ¿cierto? El padre de la fe es Abraham, del cual hoy día estamos hablando. Y si nos fijamos, quizás no es coincidencia que cuando vemos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, hable mucho más de Abraham que, por ejemplo, de Abel,
¿cierto?, que Enoc y Noé juntos. Se extienden a hablar de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero Abraham no era un varón diferente, era un ser humano tal como nosotros. Era un varón, ¿cierto?, que vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, que casi irónicamente viene de Babilonia. Babilonia es descrita en la Biblia, ¿cierto?, como la madre de las rameras, los más perversos podríamos llamarlo. Y de ahí justamente, de esas tierras, es que aparece este hombre llamado Abraham. Y Abraham, ¿cierto?, recibe de Dios una promesa donde le dice que iba a darle una tierra por heredad. Le pide que abandone a su familia, ¿cierto?, sus negocios, todo lo que él conocía, y que se vaya a un lugar que él no conocía. Cuando nosotros analizamos quizás la fe de Abraham, nos vamos un poquito a su contexto, vamos a darnos cuenta de que no era llegar y tomar una decisión como tal. En primer lugar, en ese tiempo, hermanos, la fe en el Dios verdadero estaba totalmente velada, no existía. Hoy día nosotros podríamos decir, no, que aquí hay muchas iglesias evangélicas que podríamos ir y saber y conocer algo de Dios. En ese tiempo no. El mundo estaba sumergido en una continua y profunda idolatría. Nadie sabía del verdadero Dios. Tanto así que incluso los mismos acontecimientos del tiempo de Noé habían sido escritos y relatados por la visión, digamos, de hombres. Le habían dado quizá otro sentido, contaban el diluvio como una cosa que había sucedido casi espontáneamente. Pero nadie hablaba del verdadero Dios. Por tanto, que este Dios le hablara a Abraham era algo que para él era algo totalmente desconocido. No era llegar y obedecer. Él estaba acostumbrado a otro tipo de dioses, a otro tipo de ejercicio, podríamos decir, de la fe, en ídolos. Lo segundo, tomar una decisión tan difícil de alejarse de aquel lugar no era fácil, amados hermanos, porque ahí tenía sus costumbres. Él tenía una cultura, ¿cierto?, desarrollada. Él estaba, de alguna manera, relacionado con su idiosincrasia Babilonia, ¿cierto? Él tenía sus familiares, tenía sus padres, tenía sus primos, su entorno, su negocio, tenía todas las cosas ahí. Y salir de tu tierra, quizá algunos extranjeros, aquí creo que hay extranjeros, sí, es muy difícil salir de su tierra. Yo prácticamente no me imagino saliendo de mi lugar, porque uno está tan acostumbrado a que salir a un lugar nuevo donde no conozco a nadie, donde nadie está acostumbrado a hablar las cosas que yo hablo, a degustar las cosas que a mí me gustan. Nosotros hoy día, ¿cierto?, estamos conociendo las arepas y cosas que antes nunca habíamos escuchado. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en un lugar, está acostumbrado a ciertas cosas. Si yo voy, no sé, con un choripán a Argentina o Venezuela, me dicen, ¿qué es eso? Hecho a la forma de acá, en Venezuela, quizás en Colombia, ¿qué es eso? O un completo, o un italiano. Qué raro lo que comes. Pero nosotros estamos acostumbrados a comer acá. Yo, pues, sobre todo, ¿cierto? Por tanto, cuando uno está acostumbrado a una dinámica, uno se apega a eso. Y salir de ahí es muy difícil. Y eso es lo que tuvo que hacer Abraham. Salir desde ese lugar donde estaba acostumbrado totalmente e irse a un lugar que más aún no conocía. Él no sabía lo que le esperaba. En esos tiempos, hermanos, estaban como Chile hoy día. Salir de ahí era peligroso, hermano. Hoy día salir de este país es tremendamente peligroso, ¿cierto? La delincuencia está desatada. En esos tiempos, salir de tu ciudad, de tu entorno, y encontrarte con gente caminando, imaginamos, por el desierto, por lugares donde no conoces, era muy común que te asaltaran, te mataran, ¿cierto? Mataran a los hombres, se llevaran a las mujeres, era algo muy común. Por tanto, todo lo que de alguna manera envolvía esta decisión de Abraham era totalmente difícil. Génesis 12:1 le dice, Señor,
Jehová le ha dicho, ¿cierto?, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a mostrar. Sal de todo lo que tú conoces para irte al lugar que yo ni siquiera te he mostrado. Sal por fe. Deposita tu fe en mis palabras. Y eso es finalmente una decisión muy difícil. En concordancia con el punto anterior, entonces también, como habíamos dicho, Dios le da la promesa de un lugar que no conocía. Él no sabía hacia dónde iba. Y él se fue, ¿cierto? Hizo caso, tuvo fe. Y es por eso que también se exalta la fe de Abraham, porque tomó una decisión muy difícil. Después iba a tomar una decisión más difícil aún. Pero en fe. Y el Señor le dice que le iba a dar un lugar, ¿cierto?, en heredad, y una tierra, ¿cierto?, también, una tierra por heredad y una descendencia numerosa, siendo que ya Abraham era un hombre mayor. Y su amada, ¿cierto?, era estéril. Una serie de promesas que eran difíciles de creer, en un contexto donde no había información, donde no tenía en qué sujetarse, no tenía un ancla. Hoy día nosotros para creer en Cristo podríamos decir, no, tenemos una tremenda ancla, tenemos la Escritura, evidencia histórica, ¿cierto?, la resurrección de Cristo y un montón de cosas. En ese tiempo Abraham no tenía absolutamente nada, solamente la orden de Dios. Que por lo demás alguien podría decir, no, porque a cualquiera Dios le habla. Hermanos, hoy día hay un montón de gente que dice que Dios le habla, pero no es Dios el que le habla. Incluso son voces de ultratumba. El punto, hermanos, que lo que está de alguna manera diciendo, ¿cierto?, el autor de Hebreos, es que la fe de Abraham era profundamente fuerte. Y cuando él toma una decisión, algo que llega a sonar, podríamos decir, trágico, o podríamos llamarlo dudoso, es que Abraham no vio la consumación de su promesa. De hecho, cuando él le dice, anda a la tierra de Canaán, que va a ser la tierra por heredad, él no tuvo la tierra de Canaán, a sola excepción de un pedazo que compró, que tuvo que comprar para sepultar a su esposa. Pero él no tuvo la consumación, y eso es lo que va a decir el autor más adelante. El autor también hace referencia a Isaac y Jacob, que fueron coherederos de esta promesa. ¿Por qué? Porque también ellos no vieron la consumación de esto. Siendo descendencia de Abraham, ellos nunca pudieron poseer la tierra a la cual Dios le había prometido que era de él. No fue hasta el tiempo, ¿cierto?, de las 12 tribus de Israel, ¿cierto?, donde realmente la tierra se toma, ¿cierto?, justamente después de la muerte de Moisés. Es cuando realmente la tierra de Canaán es dada, ¿cierto?, a los israelitas por el Señor, ¿cierto? Pero Abraham nunca vio esto. Pasaron muchísimos años. Por tanto, en resumen, en cuanto a la decisión de Abraham, tomó una tremenda decisión totalmente riesgosa y que implicaba una serie de peligros en virtud de ese riesgo, que finalmente lo hizo por una fe que depositó en Dios. Generalmente muchos de nosotros tomamos decisiones en fe, y sin hablar de una fe quizá en Dios, por fe, emprender un negocio, ¿cierto? No, nosotros vamos a hacer esto, y porque tenemos fe, tomamos decisiones en virtud de esa fe. Lo que hizo Abraham es mostrar su fe en virtud de las decisiones que toma. Muy en concordancia con lo que va a decir Santiago, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Una fe sin obras es fe muerta. ¿Quieren ver si es que Abraham tenía fe? Bueno, vean sus decisiones. Tomó decisiones tremendamente difíciles. ¿Por qué? Porque realmente tenía fe. Amén. Ahora bien, sigue diciendo el autor. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya sabemos que Abraham actuó por fe, ¿cierto? Pero aquí nosotros lo que quiere decir el autor es que la fe de Abraham iba mucho más allá de poseer esa tierra de Canaán o de obtener
esa promesa en cuanto a la descendencia. La fe de Abraham estaba fundamentada por algo más profundo, más grande, que estaba detrás de estas promesas y que era una especie de montaña detrás de un pequeño cerrito. A modo quizás de figurarlo. A Abraham se le prometió un cerrito, ¿cierto? Y atrás había una tremenda montaña. Lo que motivó la decisión de Abraham no fue ese cerro, que eran las promesas de descendencia y la tierra de Canaán, sino la montaña que había detrás, que era una tierra eterna, una ciudad, una ciudadanía eterna, como dice el autor, donde los fundamentos, donde el arquitecto es Dios, es puesto por Dios, porque el constructor mismo es Dios. Entonces está haciendo referencia a la vida eterna, a la vida celestial, a lo realmente importante. Nosotros, por tanto, quizás si quisiéramos hacer una especie de comparación con esto, nosotros tomamos muchas decisiones en fe en virtud de Dios. El hecho de estar acá es una decisión por fe. Si estamos acá es porque hemos depositado fe, ¿cierto? Y estamos aquí porque creemos y profesamos la fe. Pero estamos acá, ¿cierto? Porque creemos en Dios, pero la esperanza nuestra no es estar acá. No es estar eternamente aquí en el culto pasando frío, ¿cierto? Nosotros tenemos puestos los ojos en el reino de Dios, pero sabemos que ese es el futuro. Eso es lo que nos motiva, estar en la presencia de Dios, en la eternidad de Dios, ¿cierto? Viendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él ilumine nuestras vidas, que conocerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es realmente lo que nos mueve. Lo mismo sucede con Abraham. Las promesas de heredad de tierras o de descendencia, si bien eran promesas que podían moverlo, no era el fin de sus decisiones. Él tenía y él decidía y él ponía su fe en virtud de una verdad más profunda. Él quería estar con Dios. La fe que hubo en el corazón de Abraham no se fundamentaba en la tierra, hermanos, ni en la descendencia. Se fundamentaba en que él conoció a Dios y quería estar en la eternidad con Él. Por tanto, en ese entendimiento es que Él toma decisiones en el mundo. Para nosotros esto es totalmente gráfico. Nosotros ponemos la decisión, ¿cierto? Ponemos la fe, en el Señor, en lo eterno. Y eso debe movernos a nosotros a tomar decisiones acá. Y las tomamos continuamente. Abraham, hermanos, sabía de este plan eterno de redención, sabía del cielo, sabía de la comunión con Dios, sabía de la venida del Cristo. Juan capítulo 8, en palabras de Jesús, versículo 56, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham conocía por parte de Dios lo que sucedería. La fe de Abraham, a pesar de que no se había consumado, estaba puesta en Dios, su palabra, lo que Él había prometido. Es exactamente a lo cual nosotros somos llamados a considerar, a entender y a hacer. Pregúntese entonces: ¿usted realmente cree que existe un cielo? ¿Realmente cree que existe la eternidad con Dios? ¿Realmente quiere pasar esa eternidad con Dios? Bueno, muéstralo en sus decisiones inmediatas, las decisiones terrenales. Esto es lo que podemos ver en estos pasajes. Pero el autor continúa. Dice que por la misma fe, o por esa fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hablando, ¿cierto? Y en la misma línea de la fe, ¿cierto?, de Abraham, nosotros sabemos, ¿cierto?, que Sara, siendo estéril, concibió. En otras palabras, pudo dar a luz. En virtud de esa misma fe que había depositado en Dios, entonces, nosotros comprendemos que cuando el Señor
Cuando el autor dice, recibió fuerza para concebir, lo que le está diciendo en otras palabras es, por la fe, lo imposible se hizo posible. El autor utiliza la palabra recibió fuerza para concebir, pero lo que quiere decir el autor es recibió la posibilidad, recibió la calidad, recibió la condición para poder dar a luz. Y a pesar de que aparece el nombre de Sara, la línea y lo que está diciendo normalmente el autor es en virtud de la fe de Abraham. Es la fe de Abraham, la promesa que se le había hecho a Abraham, la fe que había depositado Abraham en Dios respecto de su descendencia, la que capacitó a Sara para dar a luz. Era necesaria la intervención de Dios en esa situación porque Sara era estéril y aparte de ser estéril, hermanos, era anciana. 90 años tenía Sara cuando dio a luz. 90 años, hermanos. El autor dice ahí también de Abraham que de este que está casi muerto, ¿cierto? Se refiere a Abraham, porque Abraham también estaba viejito. Abraham fue padre a los 100 años. Dice que de este que estaba casi muerto aparece una descendencia, y efectivamente, Abraham, estando, podríamos decir, en el ocaso de su vida, fue padre, y esta era podríamos decir, la ventanita a la consumación de la promesa de Dios respecto de ¿qué? De que tendría descendencia que sería como las estrellas del cielo, incontables, como la arena del mar. Pero Abraham tenía que creer a esto cuando tenía 80 años y una esposa estéril anciana. También nosotros nos damos cuenta de que creer eso era muy, pero muy difícil. Pero él creyó y Dios obró. El autor continúa diciendo en versículos 13 y 14, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Cuando el autor se dice, ¿cierto?, toda esta gente, dice, todos estos, ¿cierto?, se está refiriendo en el contexto a los receptores de las últimas promesas que él describe. En este caso, la descendencia de Abraham. Abraham nunca vio consumada la promesa de su descendencia como las estrellas del cielo. Él no las vio. Pero él vivió, como dice ahí el autor, y suena muy hermoso como él lo dice, mirándolo. Él vivió mirándolo pero de lejos, pero también creyendo y saludándolo, de alguna manera dándolo por llegado, teniendo la certeza de que vendría, una fe, una certeza absoluta, y confesando por sobre todo que eran extranjeros y peregrinos. No recibió la descendencia como las estrellas del cielo, pero tampoco recibió la tierra por heredad. Y no la recibió ni él, no la recibió ni Isaac, no la recibió Jacob, ¿cierto?, su hijo y su nieto. Porque todos ellos, hermanos, vivieron en ese tiempo, cuando hablamos de la tierra, como nómades, en carpas. Ellos se paseaban por la tierra de Canaán, de aquí para allá, ¿cierto? Pero nunca pudieron decir, no, esta tierra es mía. Ellos se iban, trasladaban todas sus cosas, se iban de allí para allá, andaban de aquí para allá. Porque a pesar de que tenían la promesa de que eso sería suyo, nunca fue de ellos. Pasaron ciertamente por ahí, pero siempre vivieron como extranjeros. Vivieron como extranjeros, como peregrinos. Ellos, sabiendo que la tierra era de ellos, no podían vivir ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una promesa, no la tenían en la mano. Pero aquí lo que dice el autor es muy importante. Ellos vivían como si efectivamente Dios sí hubiera cumplido esa promesa. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que cuando nos comparamos con estos hombres y comparamos la fe en el ejercicio de la fe hoy día
con el ejercicio de la fe en aquellos días, nosotros vamos a sufrir lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos promesas. Nosotros también tenemos promesas de heredad. Tenemos una patria, cierto, celestial que nos espera. Pero todavía no es nuestra. Tendremos que esperar hasta morir, ¿cierto? Si es que el Señor no viene antes, para poder obtenerla. Pero vamos a vivir en este mundo, ¿cierto? También, como dice la Escritura, como extranjeros, como advenedizos. Primera de Crónicas dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Igual que ellos, dice. Igual que nuestros padres. El cristiano, hermanos, vive como un extranjero también, como un peregrino por la tierra. El problema con esto, hermanos, es que a nosotros no nos gusta eso. Debemos tratar de observar esto, totalmente autocrítica, de una manera autocrítica. Nosotros vivimos, decimos que somos peregrinos, decimos que somos, ¿cierto?, extranjeros, pero venimos acá al mundo y queremos comprar muchas casas, hacer, ¿cierto?, nuestras vidas, construimos, edificamos, ¿cierto?, como si nos fuéramos a llevar algo. Queremos tener más y más y más y pensamos que vamos a ser como los egipcios, ¿cierto?, que metían a los faraones con todas sus cosas dentro para que se las llevaran a este viaje eterno. Pero no, hermanos. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos a ir de acá. Y lamentablemente ocupamos más tiempo en estar construyendo casas en el mundo que estar preparándonos para el lugar donde nos vamos. Imagínense lo absurdo que es cuando lo llevamos a la práctica. Es como si que nosotros que vamos a irnos a Estados Unidos de extranjeros por 2 meses, vamos a estar esos 2 meses construyendo una casa en el campo. Pero los 2 meses que ya ni siquiera la terminamos, tenemos que venirnos. ¿Qué absurdo es eso? Si usted va a Estados Unidos por 2 meses, vaya y aproveche el tiempo en lo que tiene que hacer. Si usted tiene una misión, pero su misión no es ir a hacer casa, no ir a construir algo para estar ahí, porque usted se va a ir. Si nosotros venimos al mundo, ¿por qué dedicamos tanto tiempo en tratar de poner raíces, ¿cierto?, en el mundo? Si nosotros deberíamos vivir como extranjeros. Quizás hacerlo de forma práctica, deberíamos decir, no trabajemos tanto como trabajamos en lo secular y empezamos a trabajar en lo del reino, ¿no? No perdamos tanto tiempo esforzándonos en, cosas seculares, puede ser muchas, dediquémosle más tiempo a las cosas del reino. Eso sería vivir como extranjero, entendiendo que vamos a estar aquí un tiempo muy corto, y ciertamente es corto. Ayer conversaba con un hermano que él me decía, yo hace muy poco tiempo, me acuerdo que tenía 38 años, hoy día tengo 58 años, y el tiempo se fue así. Y estábamos hablándolo, ¿por qué? Porque estábamos hablando de un hermano que murió hace poco, que murió, cerca de los 70 años, y que nosotros hace unos 5 años compartíamos con él y nunca pensamos que 5 o 4 años se iba a morir. Nosotros estamos con tiempo acá, hermano. Yo me doy cuenta de eso en mí mismo. Yo digo, oye, tengo 38 años. Mi mente no las tiene, ¿cierto? Yo pienso como si tuviera 22 todavía. Pero tengo 38 años. Corro una cuadra y ya estoy con la lengua afuera. Antes no. Imagínense, hermanos, cómo se nos pasa la vida, pero seguimos mirando para atrás y ¿qué hicimos? Hemos perdido el tiempo. Si realmente como Abraham tuviéramos la fe en decir, bueno, mi mente, mi corazón están en la patria celestial, donde esa ciudad está construida por el arquitecto que es Dios, donde los cimientos están puestos por Dios y básicamente estaremos ahí por la eternidad,
Si es que realmente esa es nuestra fe, deberíamos prepararnos para eso. No estar viviendo aquí como extranjeros, porque eso es lo que somos, extranjeros en el mundo. Cada uno de nosotros, hermanos, debe tener ese sello, porque vivir como extranjeros en el mundo debe ser un sello de todo cristiano, con los ojos puestos en Cristo, en lo eterno, despojándonos del mundo. Nos hemos mimetizado, ¿cierto?, con el mundo. Aprendimos a hablar inglés, nos fuimos a Estados Unidos, aprendimos a hablar inglés y ya somos todos unos gringos. Yo no sé si les pasa a ustedes, no sé si alguien fue a Argentina, yo no sé qué tiene el acento argentino, tiene algo especial, pero un chileno va a Argentina y a los 2 días vuelve hablando como argentino, una tontera. Eso pasa con nosotros, los cristianos que venimos al mundo y enseguida estamos actuando como el mundo, viviendo como el mundo, pensando como el mundo, queriendo lo que el mundo quiere, porque así somos, ¿o no? Pero debemos entender esto, hermano. Cuando el Señor está orando en Getsemaní, el Señor dice a su Padre, por favor, yo pido, ¿cierto?, por los que van a creer, pido que los guardes del mundo. No que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, porque ellos no son del mundo. Ah, no, pero la iglesia cristiana está en el mundo, pues, hermano. Quiere lo mismo que el mundo, piensa igual que el mundo, anhela lo que el mundo, tiene los mismos propósitos que tiene el mundo, disfruta de lo mismo que disfruta el mundo. No, pero después somos cristianos y somos tenemos mucha fe. No, hermanos, el cristiano no quiere lo que quiere el mundo. El cristiano no anhela lo que el mundo anhela. El Hijo de Dios no le gusta lo que el mundo le gusta. El Hijo de Dios es diferente, hermanos. Alguien por ahí decía, ¿cierto?, un ejemplo bien claro. Si tú ves un animal, ¿cierto?, en el campo, que tiene orejas de caballo, boca de caballo, patas de caballo, colas de caballo, cuerpo de caballo, es un caballo. No es una vaca, es un caballo. Cuando usted mira a un hijo de Dios que se viste como el mundo, piensa como el mundo, camina como el mundo, hace lo que el mundo hace, quiere lo que el mundo quiere, no es cristiano, es mundano. Y es una realidad cierta, pero dolorosa. El cristiano no es igual. El cristiano es extranjero, es diferente. Nosotros marcamos la diferencia porque andamos en novedad de vida, porque anhelamos lo celestial, porque nosotros tenemos otros anhelos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en su segunda carta. Pero nosotros esperamos según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso anhela un hijo de Dios, anhela la justicia de Dios, el reino de Dios. No anhela el mundo, hermanos. No quiere nada con el mundo. Eso debería ser un sello de cada uno de nosotros. Volviendo al texto. Abraham vivió una vida de fe, ¿cierto? Aunque no pudo ver su descendencia, no pudo ver sus tierras. Él vivió por y para Dios. Y esto es importante. Por la fe, los hermanos, los patriarcas, vamos a llamarlo así, dieron por cumplidas las promesas de Dios, a pesar de que no fueron consumadas. ¿Y por qué lo dice el mismo autor? Dice, versículo 15, 16, porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, en aquella tierra, en aquella nación de donde ellos salieron, ciertamente tenían el tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos,
Cuando nosotros vemos la fe de los patriarcas, particularmente de Abraham, si es que Abraham realmente no hubiera creído a Dios y se hubiera ido y bueno, ya el Señor no me cumplió, se hubiera devuelto. Se hubiera devuelto si no le costaba nada. Pero él veía las promesas cumplidas de Dios. Él veía que la palabra de Dios era irrevocable. Él vivía por y para Dios. A diferencia de muchos, también vamos a llamar entre comillas cristianos, cierto, van a la iglesia un tiempo, dicen, no, es que el Señor no me cumplió y me voy. No sé, no me prosperó, porque más aún son promesas que la Biblia nunca dice. Es que no me prosperó, es que sigo mal, es que, no sé, no se me va la angustia. Hay un montón de cosas que la gente busca en la iglesia, pero que no son la gloria de Dios. Y por tanto, cuando no se recibe, deciden dar un paso al lado. Es como, Abraham, yo me voy, ¿cierto?, a Canaán. No, la tierra no es mía, entonces mejor me vuelvo a Ur. Mire lo maravilloso que dice el Señor. Pero ellos anhelaban una tierra mejor, una celestial, como habíamos dicho que lo dice Pedro. El cristiano busca una nación, una patria celestial. Y en virtud de que ese Abraham y los hijos de Dios buscan algo celestial, escuchamos algo precioso. Dios no se avergüenza de llamarlos hijos. Yo espero que Dios no se avergüenza de llamarnos hijos a cada uno de nosotros. Porque esta es una palabra preciosa, hermano, que cala el corazón. Entender que Dios no se avergüenza de llamarlo hijo, que lo hace parte de su familia, que usted es parte de la nación celestial. Porque usted ya está viviendo allá, de hecho. Nosotros deberíamos estar viviendo allá. No en lo terrenal, sino en nuestros corazones. Y eso es lo que hacía los patriarcas, eso es lo que hacía Abraham. Abraham claramente deambulaba por el mundo, pero su corazón estaba no en Canaán, hermanos. Estaba en la tierra eterna de Dios, en el cielo, en lo celestial. Y es por eso que ahí también el autor dice que Él nos ha preparado una ciudad. Nosotros, hermanos, por medio de la fe, tenemos entrada a esa ciudad celestial. Por esa fe, porque nosotros tenemos la misma fe de Abraham. Porque, como habíamos dicho al principio, Abraham no era un hombre diferente. Era un hombre pecador, era un hombre con debilidades, pero era un hombre en el cual Dios había hecho una obra, había cambiado el corazón, le había abierto los ojos, le había mostrado quién era Dios y por tanto era otra persona. Lo mismo que espero que cada uno de nosotros haya sufrido, hermanos. Hay un honor impresionante al ser llamados hijos de Dios. Si realmente nosotros nos preguntamos, ¿existe una honra más grande? Yo creo que no. Somos ciudadanos, ¿cierto?, del cielo, a pesar de que aún no hemos llegado. Por tanto, quizás es un momento idóneo, podríamos llamarlo, para que nosotros meditemos, ¿cierto?, en el caminar de Abraham. Y cada uno de nosotros haga esta meditación, preguntándonos, hermano, ¿quiere volverse a Ur de los caldeos hoy día? ¿Ha pensado en su vida en volverse a Ur? ¿Cuál sería, hermanos, el destino de Abraham al volverse a Babilonia? ¿Cuál hubiera sido el fin de Abraham de volverse a Babilonia? La perdición, ¿no? ¿Usted se quiere ir a Babilonia en serio? ¿Se quiere ir a Babilonia porque no ha visto, ¿cierto?, la tierra por heredad hoy día? ¿Porque realmente no ha visto su descendencia como las arenas del mar? No, hermanos. Cuando en los años 90 creo que existía una película, ¿cierto?, de artes marciales que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Los cinéfilos de aquel tiempo la conocerán. Para un hijo de Dios ese lema debería ser
algo real y continuo de todos los días. Retroceder bajo ningún punto de vista, hermanos. Mirar hacia Ur de los Caldeos y mirarla con nostalgia y querer volverse, mirar el mundo y querer volverse al mundo, hermanos, es hacer lo mismo que hizo la mujer de Lot. La mujer de Lot miró a Sodoma y miró con tanta pena cómo se destruía eso, que se destruyó con ella misma. Es exactamente lo que muchos profesantes de la fe hacen. No lo hagan. No va a tener un fin de bien. No quite, hermanos, los ojos de la patria celestial. Hay un himno que dice: firmes y adelante. Firmes, hermanos, y adelante. No vale la pena por ningún motivo volver al mundo. Es dejar un tesoro por un basural. Para concluir, el autor en este fragmento nos dice, hablando de la fe: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nosotros, hermanos, conocemos la historia, ¿cierto? El Señor le había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo. Abraham se equivoca, ¿cierto? Pasa momentos de debilidad en su fe. Trata de tomar las cosas por sus manos. Y tiene un hijo con una esclava egipcia, Ismael. Pero el Señor le dice: no, es que en Ismael no te será llamada descendencia, porque aquí la obra va a ser mía. Sara concibe entonces y tiene Isaac. Isaac, hermanos, serán los ojos de Abraham. Era el hijo tan esperado, era la consumación o el principio de la consumación de las promesas de Dios. Isaac era la luz de los ojos de Abraham. En él tenía depositada toda la confianza. En él veía, ¿cierto?, cómo efectivamente su descendencia se propagaría conforme Dios le había dicho, como las estrellas del cielo. Isaac era su hijito, esperado, tenía 100 años esperando a ese hijo. Pero el Señor le dice: dámelo en sacrificio. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, podemos tratar quizás de entender o ponernos en los pies de Abraham cuando recibe esa petición. Dejando de lado, hermanos, siquiera el amor, porque nosotros no podemos dimensionar el amor que tiene un padre por un hijo, porque es incalculable. Podemos ver y analizar todas las cosas que estaban centradas en Isaac. Isaac era el ser más importante en la vida de Abraham. Y el Señor le dice: dámelo en sacrificio. Yo cuando estaba haciendo esto trataba de explicar con palabras o tratar de entender yo la dificultad de encontrarse con esta petición de Dios a Abraham. Pero ¿saben qué, hermanos? Tiene una dificultad tal de comprensión que solamente podemos decir que fue la prueba más grande que Abraham pudo haber pasado en su vida. Lejos. Mucho más difícil que haber salido de su tierra, mucho más difícil que todo el caminar, mucho más difícil ese momento de Abraham, cuando ya se supone que Abraham con Dios éramos súper amigos. El Señor le pide que haga lo más difícil que podía haber hecho. Indescriptiblemente difícil. Y si nosotros pensamos en Abraham, si Abraham sacrificaba a Isaac, tendría claramente el amor, ¿cierto?, y el respeto, la comunión con Dios, pero perdería lo más importante que él tenía. Pero por el contrario, si él decía que no, se quedaría con su hijo amado, con el ser más precioso que tenía, con lo que más amaba, pero perdería a Dios. La decisión era tremendamente difícil, hermano.
Espero que ninguno de nosotros llegue algún día a tomar una decisión tan difícil. Pero Abraham, hermanos, obedeció a Dios. Y dejó en las manos de Dios, ojo con esto, dejó en las manos de Dios, descansó en Dios respecto de la situación más difícil que él podía tener. Del dolor más grande que él podía tener, él lo depositó en Dios. Cuando él toma a su hijo y decididamente va y lo va a presentar en sacrificio, él decidió obedecer a Dios, amar, mostrar su amor para con Dios, pero a la vez depositar su confianza en Dios de que él iba a ver qué es lo que hacía. Él sabía en su corazón que incluso Dios podía levantar de los muertos a Isaac. Era tal la fe de Abraham, hermanos. Y él pensaba y entendía que Dios podía levantar de los muertos a Isaac. El autor dice que en cierto sentido lo hizo, porque claramente en cierto modo figurado lo hizo. Fíjense, hermanos, que la obediencia y la fe están estrechamente relacionadas. Son caras de la misma moneda. No hay obediencia sin fe. Y sin fe, uno no obedece. Así de simple. Si uno no obedece a Dios es porque no tiene fe en Dios. Nosotros mostramos la fe por la obediencia. Lo que hizo Abraham fue mostrar su fe. Cuando se le dice a Abraham, el padre de la fe, nosotros nos damos cuenta por qué. Porque él, en virtud de esa fe, tomó la decisión más difícil que alguien podría haber tomado. Y él tenía fe, y esto se muestra, porque la manifestación más grande de fe es cuando le dice, ¿cierto? Génesis 22, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a nosotros. Podemos decir que su corazón, Abraham sabía, estaba pensando, tenía la certeza que Isaac podía ser levantado de los muertos, porque ciertamente él iba decidido a matar a su hijo. Como había dicho el autor, en un sentido figurado, le volvió a recibir. En otras palabras, de un modo figurado, él volvió a resucitar. ¿Por qué? Porque básicamente él, en un sentido, iba a ser indefectiblemente asesinado, ¿cierto? Cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, sucedió algo. Y aquí algo que nosotros encontramos en la Escritura que es maravilloso, hermanos. Abraham demostró su amor a Dios, por un lado. Pero Dios mostró su amor a Abraham. Fue recíproco. Abraham demostró su amor a Dios y Dios manifestó su amor y mostró su amor a Abraham. Cuando Abraham tenía el cuchillo en alto, Dios le dijo, detente, no le hagas nada al muchacho, no le hagas nada. Yo sé que me amas, dice, yo sé que temes a Dios, no me has negado a tu hijo, lo más preciado. Pero cuando fue al revés, cuando el mismo Dios tuvo a su hijo, algunos piensan que en el mismo monte, para ser sacrificado, Dios no detuvo su mano. Abraham le ofreció su hijo a Dios y el Señor le dijo, no, yo voy a ofrecer mi hijo a ti. Y lo hizo. Y ahí nadie le dijo, no, detente. Porque cuando Dios tuvo a su hijo en la cruz del Calvario, nadie detuvo a Dios. De alguna manera, hermanos, el dolor, podríamos decir, la dificultad que nosotros podemos dimensionar de Abraham es algo que Dios de alguna manera nos va a mostrar cuando Él entrega a su hijo
por nosotros. Cuando Cristo sube a la cruz del Calvario, hermanos, no había sustituto. Ya nadie lo iba a sustituir. Él recibiría toda la ira de su Padre por nosotros, pecadores, transgresores, rebeldes, malos. El Señor mostró su amor asesinando a su propio Hijo, hermanos. Y lo hizo porque amó a Abraham, pero también nos amó a nosotros. A cada uno de los que profesa la fe. Como dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo a su propio Hijo. El mismo Padre fue el que quebrantó a su propio Hijo. Ciertamente comparto a aquel que dijo que el agravio más grande que nosotros podemos decir es que Dios no nos ama. Cuando miramos la cruz, hermanos, nosotros podemos decir que Dios nos ama. En virtud de lo que dice el autor, hermanos, tenemos que preguntarnos también, ¿cómo está nuestra fe? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por la fe que profesamos a nuestro Dios? ¿Qué estamos dispuestos a dejar en las manos de Dios? ¿Qué dolor estamos dispuestos a dejar en la mano de Dios, confiando en Dios? Porque nuestras obras no varíen, ¿cierto?, en virtud de nuestras circunstancias. ¿Son las promesas de Dios suficientes para alentarnos día a día? ¿Realmente las promesas de Dios son el motor de su vida? ¿Anhelamos esa ciudadanía celestial? ¿La tenemos por cumplida? ¿Tenemos la certeza profunda en nuestros corazones, que es la fe, de que estaremos ahí con Él? A modo de conclusión y para finalizar, a la luz de la fe de Abraham, ciertamente nos veremos a nosotros mismos como débiles en la fe. Y si bien esta es una realidad, no significa que no tengamos cualitativamente la misma fe que Abraham tuvo. Porque la fe de Abraham es la misma que tenemos. Porque ambas han sido puestas en nuestros corazones por el mismo Dios. Dios que tenemos en común con Abraham. Que nos ama de la misma forma que ama a Abraham. Que nos salvó de la misma forma que salvó a Abraham. El reflexionar en esto, hermano, no debe ser una razón para menospreciar el ejercicio de la fe de Abraham, sino por el contrario, es una razón para alentarnos a nosotros mismos en nuestro propio ejercicio de la fe, entendiendo que tenemos un Dios bueno, fiel y sabio. Y ver en el ejemplo de Abraham un aliento profundo al entender que no hay mejor decisión que descansar en Dios, independientemente de la dificultad de lo que podamos estar pasando. Amén. Vamos a orar, hermano.